Este cuadro muestra una situación muy confusa. En él no hay gente, animales, ni árboles, ni ninguna otra cosa. Está oscuro y en completo desorden, pero Dios ya existía. El libro que se muestra en este cuadro se llama la Biblia. Dios nos habla a través de la Biblia y ella nos habla acerca de Dios. Dios nos ama y la Biblia nos enseña el camino que debemos de seguir para encontrar la paz y la felicidad. Dios hizo toda clase de árboles y animales, y todo lo que Él hizo era muy bueno, y creó al hombre haciéndolo dueño de todos los animales. El primer hombre se llamó Adán y la primera mujer Eva. Ellos vivieron felices en un lugar llamado el paraíso. Y les dijo: pueden comer el fruto de todos los árboles, menos el del árbol prohibido, prometiéndoles que si lo hacían, serían castigados. Adán y Eva comieron la fruta del árbol que Dios les había prohibido, por lo que pecaron al desobedecerlo, y en el cuadro podemos ver cuando son echados del paraíso. Desde entonces sintieron el dolor, la enfermedad y la muerte. Pero Dios aún los amaba y les prometió mandarles algún día un Salvador que los libraría de su pecado. Adán y Eva pecaron y sus hijos con ellos. El hombre que sostiene el garrote se llamaba Caín y era hijo de Adán. Caín mató a Abel, que era su hermano, y por eso pecó. Todos los descendientes de Adán y Eva han pecado. Tú y yo hemos pecado. Los descendientes de Adán y Eva siguieron haciendo cada día más cosas malas, por lo que Dios los castigó. Pero había un hombre que obedecía a Dios, que se llamaba Noé, y Dios le dijo que hiciera un barco, porque iba a enviar mucha lluvia que inundaría toda la tierra. Después de que el barco estuvo terminado, Noé y su familia entraron en él. Pero a Noé se le ocurrió invitar a otras gentes, y ninguna quiso, porque no creyeron que Dios los iba a castigar y a inundar toda la tierra. Después de que Noé y su familia entraron en el barco, empezó a caer una fuerte lluvia que inundó la tierra, cubriendo las montañas más altas. Si alguno de aquellos a los que Noé invitó hubieran querido subir al barco, no hubieran podido, porque Dios había sellado la puerta. Todos los que no iban en el barco murieron, porque no creyeron en Dios. Pero Noé y su familia estaban seguros, porque habían obedecido a Dios. Abraham era descendiente de Noé y también obedecía a Dios, el que le prometió a Abraham y a su esposa Sara que tendrían un hijo. Cuando ellos eran muy viejos, tuvieron un niño al que le pusieron por nombre Isaac, y Dios les prometió que de la descendencia de Isaac vendría el Salvador, quien quitaría el pecado de toda la gente, también el tuyo y el mío. Moisés era descendiente de Abraham y de Isaac,
y también creía en Dios. Él le dijo a Moisés que subiera a la montaña, y ahí le dio las leyes que Moisés escribió. En este cuadro podemos ver a Moisés bajando de la montaña con los mandamientos que Dios le había dado y que Él quiere que todos obedezcamos. Muchas de las leyes que Dios le dio a Moisés están representadas en este cuadro. No adorarás ídolos u otras cosas. Un día a la semana no debes de trabajar para honrar a Dios. Los hijos deben obedecer a sus padres. No debes de matar a otras personas. No debes desear a otro que no sea tu esposo. No debes envidiar las cosas de otros, ni robar, ni decir mentiras. En los tiempos de Abraham y Moisés, si una persona había pecado, tenía que matar un animal y ofrecerlo a Dios para demostrar que estaba arrepentido de sus pecados. Ahora, nosotros no necesitamos matar animales, porque Dios ha mandado al Salvador para quitarnos nuestros pecados. Su nombre es Jesús y murió por nosotros para quitarnos nuestros pecados. Este es el camino que siguió Jesús para venir al mundo y cumplir la promesa que Dios había hecho a Adán y Eva de quitar el pecado. Un día, un ángel del Señor vino y se apareció a una virgen llamada María, diciéndole: el Espíritu Santo hará que tú tengas un hijo, el que será el Salvador que Dios prometió, y al que pondrás por nombre Jesús. Él será el que quitará el pecado del mundo. El ángel también se apareció a José, quien iba a casarse con María, y le platicó acerca del hijo que María iba a tener, pues ellos nunca habían vivido como marido y mujer. En el primer cuadro vemos cuando el niño ya había nacido, y en el segundo vemos a los ángeles que esa misma noche se aparecieron a unos pastores. Uno de los ángeles les dijo: esta noche ha nacido el Salvador que Dios prometió, y les indicó el camino para encontrar al niño, el cual siguieron, y estando frente al niño Jesús, lo adoraron. En el primer cuadro podemos ver cuando Jesús era un niño. A los 12 años, él ya podía hablar acerca de Dios a los sacerdotes. Después creció y se convirtió en hombre y enseñó a mucha gente las cosas acerca de Dios, su Padre. Hubo mucha gente que creyó y mucha que no creyó, pero Dios dijo que Jesús es su Hijo y Él quiere que lo obedezcamos. Jesús tiene el poder de Dios y es más poderoso que los demonios y la brujería. Mira, por favor, el primer cuadro y verás a Jesús curando a un paralítico. En el segundo, reviviendo a un muerto. Y en el tercero, caminando sobre las aguas. Jesús tuvo muchos seguidores que vieron lo que hizo y oyeron lo que dijo. Jesús siempre ha sido Dios y nunca ha pecado. Él
Enseñó acerca de Dios a toda la gente y enseñó a obedecer a Dios. Jesús enseñó que toda persona es pecaminosa. Mucha gente religiosa no quisieron decir que ellos habían pecado. Se enojaron y arrestaron a Jesús. Los seguidores de Jesús corrieron todos asustados. Los soldados escupieron a Jesús, le pegaron y lo insultaron. Pero el Señor Jesús no opuso resistencia. Esto era parte del plan de Dios. Jesús no fue solo golpeado, fue crucificado en una cruz de madera. Esa era la costumbre para castigar a los criminales en aquellos días. Dios había dicho que la muerte de su Hijo Jesús sería el sacrificio por nuestros pecados. Él tomó el castigo que nos correspondía por tus pecados y mis pecados al morir en la cruz. Si nosotros realmente creemos que somos pecadores y queremos dejar de serlo, Jesucristo perdonará nuestros pecados. Créelo porque Dios así lo ha dicho. Después de que Jesús murió en la cruz, sus amigos retiraron el cuerpo y lo pusieron dentro de una cueva. Y luego cerraron la entrada de la cueva con una gran piedra. Luego vinieron soldados que cuidaron la entrada de la cueva, evitando así el que alguien pudiera robar el cuerpo de Jesús. Pasados 3 días, llegaron a la cueva algunas mujeres que habían creído en Jesús. Pero Jesús no estaba ahí, solo había un ángel. Y les dijo, Él no está aquí, está vivo. Y el ángel desapareció. Jesús aún vive hoy y nos escucha si le hablamos a Él. Después de que Jesús volvió a la vida, muchas gentes lo vieron y hablaron con él. Mas Tomás, uno de sus seguidores, dijo, si yo no veo las heridas en sus manos, no voy a creer que él está vivo. Y así como el cuadro lo representa, Jesús se acercó a Tomás y le mostró las heridas. Entonces Tomás creyó que Jesús estaba vivo y lo reconoció como su Señor. Jesús quiere que creamos en Él, aunque no lo hayamos visto. Cuarenta días después de que Jesús volvió a la vida, fue con sus seguidores a la cima de una montaña, y ahí les dijo, ahora vuelvo al cielo. Ustedes vayan a todas partes y enseñen que yo he venido para librar a todos del pecado, y que toda persona que crea en mí será perdonado y vendrá luego conmigo a vivir en el cielo. Asimismo, mandaré mi espíritu para darles fuerza. Y después de decir esto, Jesús subió al cielo. Al mismo tiempo que esto sucedía, 2 ángeles bajaron y dijeron, de esta misma manera volverá Jesús a la tierra. Y dicho esto, desaparecieron. Jesús también les había prometido que algún día volvería para llevarnos al cielo. Y tú, si también crees en Jesús, irás al cielo con Él. La cruz nos hace pensar en la muerte de Jesús. Él nunca hizo mal alguno, pero estuvo dispuesto a ser maltratado y morir en la cruz para tomar el castigo de nuestros pecados. Después de morir, Jesús volvió a vivir y está dispuesto a ayudar a aquellos que le obedezcan.
Si creemos en Él y confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará, dándonos su Espíritu para ayudarnos, y al morir nos llevará con Él al cielo. Jesús nos dijo que hay dos caminos, uno ancho y el otro angosto. Cada persona empieza andando en el camino ancho, el cual lleva al fuego que nunca se acaba. Cuando una persona cree en Jesús, deja de caminar por el camino ancho y entra al camino angosto. ¿Quieres tú creer en Jesús? Si quieres, háblale así: Señor Jesús, he hecho mucho mal y creo que moriste en la cruz para tomar el castigo de mis pecados. Perdóname y limpia mi corazón para que pueda vivir con Dios. Gracias por aceptarme como tu Hijo. Amén. Si hablas así a Jesús, Él te aceptará como su Hijo y será como un Padre para ti. Si realmente creemos que Jesús murió para perdonar nuestros pecados, estos nos serán perdonados. Y entonces hablaremos con Dios como nuestro Padre, pues Él nos habrá aceptado como sus hijos. Dios quiere que cualquier persona, de cualquier tribu y de cualquier nación, le siga a Él. En este cuadro vemos que Jesús acepta a toda persona que cree en Él. Dios quiere que creamos en su Hijo, en el Señor Jesús, y así lleguemos a ser hijos de Dios. Este cuadro nos muestra a Jesús hablando con un hombre muy religioso que se llamó Nicodemo, al cual le dijo que tenemos que ser cambiados para poder ir al cielo. Es como volver a nacer, y solamente el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, nos puede dar esa nueva vida, ya que nosotros mismos no podemos cambiarnos por ser pecaminosos. Pero si confesamos que somos pecaminosos y creemos que Jesús puede borrar nuestros pecados, el Espíritu de Dios nos hará como nuevas criaturas. Este volver a nacer es un nacimiento espiritual, no un nacimiento material. Después de que Jesús volvió a vivir, Él subió al cielo, y sus seguidores se reunieron hablando a Dios. En eso, el Espíritu de Dios bajó sobre ellos y les dio fuerza para enseñar a otra gente acerca de Jesús. El Espíritu Santo los ayudaba para entender la palabra de Dios y hacer las cosas que a Él agradaban. Si tú te has entregado a Dios, Él te ha dado el Espíritu Santo. Antes de que una persona crea en el Señor Jesús, es como si caminara en la oscuridad. Pero al creer en Jesús, es como si caminara bajo la luz del sol. Y esto es porque el Espíritu Santo nos está enseñando el camino de Dios, por medio de la palabra de Él que se llama la Biblia. Un seguidor de Jesús debe de vivir según lo dice la Biblia. Ella es la palabra de Dios. Dice que un seguidor de Jesús no debe de cometer adulterio, ni matar a otra persona humana, ni robar, ni adorar ídolos, ni espíritus de los muertos. Un seguidor de Jesús se llama creyente.
Un creyente es un cristiano, y la familia cristiana debe de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Un esposo cristiano ama a su esposa y la cuida. La esposa cristiana ama, honra y obedece a su esposo. El esposo y la esposa se ayudan uno al otro. Ellos cuidan a sus hijos y les enseñan acerca de Jesús. Dios ayuda al cristiano a amar a sus enemigos, así como el segundo cuadro nos muestra a una persona ayudando a otra de una tribu enemiga. El creyente debe de hacer el bien a toda persona, inclusive a aquellos que le han hecho mal. Este cuadro te enseña a dos creyentes quemando sus amuletos y sus ídolos. El creyente solo adora y pide ayuda a Dios en nombre de Jesús, porque el Señor Jesús tiene un poder mayor que aquel que pudieran tener los ídolos, amuletos o espíritus de hombres muertos. Este cuadro te muestra a un hombre posesionado por los demonios. Él podía romper cada lazo que le ponían y cada cadena por la fuerza de los demonios que lo tenían poseído. Pero este hombre fue sanado por Jesús, porque él tiene más fuerza que los demonios en virtud de ser el Hijo de Dios. Y todos los demonios, aún el diablo mismo, tienen miedo de Jesús. Si tú adoras al demonio, él se posesionará de ti, pero si tú quieres, puedes pedir al Señor Jesús y él los sacará y los mandará lejos. Jesús quiere que todos obedezcamos su palabra. En este cuadro podemos ver a una persona a la cual el diablo intenta engañar. El diablo le está ofreciendo vino, ropas finas y otras cosas para que él no obedezca la palabra de Dios. Pero el cristiano no necesita de estas cosas. Pero él quiere obedecer a Jesús. ¿Y tú, amigo mío, siempre obedeces a Jesús? Si no lo haces, debes de pedirle perdón para que Él te libre de pecado. Aquí vemos a un hombre que ha hecho mucho mal. Él se ha gastado el dinero de su padre jugándolo en apuestas, cometiendo adulterio. Pero cuando el dinero se le acabó, todos sus amigos lo abandonaron y lo dejaron solo y triste. Al ver esto, él volvió con su padre y le pidió perdón. Y porque el papá lo quería mucho, lo perdonó y lo aceptó de nuevo en su casa. Si cometemos pecado, la tristeza siempre vendrá, pero debemos de dejar nuestra maldad confesando a Jesús nuestros pecados, porque Jesús nos ama y murió por nosotros para librarnos de todos los pecados. Cualquier persona, tú o yo, podemos enfermarnos. Pídele a Jesús y Él te ayudará y te sanará, pues los caminos de Dios solo Él los conoce, y algunas veces te curará Él sin que encuentres ninguna explicación, y en otras ocasiones recurrirá a la medicina moderna y no a la brujería, a los amuletos o a los espíritus malignos, porque estos últimos no son el camino de Dios.
Pero todos, mi amigo, también tú y yo, algún día tendremos que morir. Y nuestro cuerpo tendrá que ser enterrado en la tierra, pero nuestro espíritu irá al cielo. Y así, cuando muere una persona que no creyó en Jesús, su cuerpo también es enterrado en la tierra, pero su espíritu irá castigado al fuego que nunca se acaba. Y esto se debe a que aquella persona murió en pecado. Pero si a ti, mi amigo, Jesús te ha librado de tus pecados, no tienes por qué tener miedo a la muerte. Jesús llevará tu alma con él al cielo. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene un trabajo que realizar. Nuestros ojos son para ver, los oídos para escuchar, la boca para hablar y comer, la nariz para oler. Cuando se enferma alguna parte de nuestro cuerpo, no nada más esa nos duele, sino que nos sentimos mal. Así, Dios nos dice que cada uno de los que creemos en Él somos parte de un mismo cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos una labor que realizar. Algunos cantan, otros son maestros, pero todos debemos de realizar nuestro trabajo en el nombre del Señor Jesús, para así poder ayudar a los otros cristianos. Nunca debemos de creer que un trabajo es más importante que el otro. Todos somos iguales y debemos ayudarnos y amarnos los unos a los otros. La Biblia nos enseña que es conveniente que los creyentes nos juntemos para orar, alabar a Dios y cantar sus himnos. Y el cuerpo unido de todos los creyentes se llama iglesia. El grupo de cristianos con los cuales tienes que vivir todos los días también se llama iglesia. Debemos de reunirnos regularmente para poder recibir enseñanzas sobre la palabra de Dios. Estas reuniones son un tiempo para hablar con Dios y a ellas debemos de llevar ofrendas para hacer más grande la obra del Señor. Jesús subió al cielo, pero Él nos prometió que un día volverá a la tierra. Cuando esto suceda, nos tomará a todos aquellos que creamos en Él y nos llevará con Él al cielo. Aún los cuerpos de los creyentes que han muerto resucitarán y serán llevados al cielo. Pero aquellos que no han creído en Jesús serán castigados con el fuego eterno. Y tú, mi amigo, ¿estarías listo para subir al cielo si el Señor viniera en este momento? La Biblia nos dice, y tú lo sabes muy bien, que una rama de un árbol que no sirve es cortada y echada al fuego. Asimismo, Jesús espera que nosotros seamos rama que dé fruto, y así, si somos creyentes, el Espíritu Santo nos desarrollará amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, dominio propio y voluntad para ayudar a nuestros semejantes. Estos son los frutos que el Espíritu Santo quiere que nosotros desarrollemos en nuestras vidas. Así, la persona que crea en Jesús llevará una mejor vida que la que llevaba antes cuando vivía en el pecado. Jesús quiere, mi amigo, que aquellos que crean en Él ayuden a otras personas a que crean también en Él.
Tenemos que enseñarles que cualquier persona que crea en Jesús y confiese sus pecados será perdonado, y sus pecados serán borrados y recibirá una nueva vida. En este cuadro puedes ver a un cristiano ayudando a otras personas a ser cristianos también. ¿Y tú vas a enseñar a otras personas acerca de la nueva vida que ofrece Jesús? Nada más tienes que explicarles lo que ya has aprendido.